Hola psiconautas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Otra semanita más estoy por aquí para traeros un nuevo episodio. Si acabas de aterrizar por aquí, recordarte que soy Marina Febles, que soy la presentadora de este podcast, que le pongo mucho amor y mucho cariño para hablar de estas sustancias psicodélicas, psicoactivas, de la reducción de riesgo en la toma de estas sustancias. Y bueno, pues filosofía, psicología, la ciencia detrás de todo esto, estados elevados de conciencia y todo lo que se me ocurre, porque intento traer diferentes puntos de vista para que no se me quede ningún huequito sin cubrir. Por supuesto, ya sabéis que bueno, yo estoy sola frente al podcast, entonces hago lo que puedo porque, ya lo he dicho muchas veces, esto no genera dinero, entonces yo lo hago porque de verdad esto es amor al arte. O sea, de verdad es amor a este tema, a esta divulgación sobre estos temas. Entonces, hago lo que puedo con los recursos que tengo y el tiempo que tengo. Así que espero que aún así los disfrutes mucho y no sé, todo el feedback es bienvenido. Ya sabes que hay diferentes maneras de contactarme, que siempre las recordaré al final de cada episodio. Hoy te traigo una reflexión, voy a ponerme aquí un poquito a filosofar, ¿vale? Que hacía rato que no filosofaba mucho. Así que te quiero contar, porque he estado leyendo muchos estudios últimamente que hablan, que yo te hablo de Estados Unidos porque, bueno, yo lo he comentado también en otras ocasiones, me dedico a trabajar en la industria del cannabis, principalmente en Estados Unidos. Entonces estoy muy informada de lo que pasa por allí y de las estadísticas y todas las noticias que me llegan, ¿no? Entonces, recientemente ha habido estudios que se han hecho que demuestran que ha caído el consumo de las nuevas generaciones, de la gente más joven, en cannabis y alcohol, ¿vale? Entonces, me parece un dato como muy interesante, ¿no? Valorar si es un tema cultural, es un tema social. No sé, me llama la atención, la verdad, y quería pues traerlo porque al fin y al cabo lo cierto es que siendo sociedades occidentales, es verdad que culturalmente pues hay diferencias, al final lo que pasa allí termina pasando aquí. En Europa, ¿no? Entonces, creo que es interesante charlar sobre ello y no sé, por lo menos traer el tema a la palestra, ¿no? Así que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, ¿no? Con la generación Z y los nuevos consumidores? Y porque estas generaciones parece que ya no tienen tanto interés en las cosas que nos generaban interés a nosotros, ¿no? Yo soy de los early millennial porque ahora ya hay early y lately. Yo soy early, soy del 83, así que nosotros teníamos otro contexto cuando estábamos creciendo. Entonces, bueno, te doy así rápidamente algunas cifras, ¿no? Según la encuesta nacional del uso de drogas y salud de 2023, el 6,9% de los jóvenes de entre 12 y 17 años en Estados Unidos consumieron alcohol en el último mes y resultaba como una baja significativa respecto a décadas anteriores, ¿vale? Y el cannabis, según la encuesta de Monitoring the Future de 2023, el consumo anual de cannabis entre adolescentes se ha mantenido estable o ha bajado un 8,3% de los estudiantes de octavo grado, un 17,8% de los de décimo y un 29% de los del 12º nivel, que esto cuesta mucho de decirlo, consumieron cannabis en el último año. ¿Qué pasa? Que en contraste tenemos dos cosas. Que vale, alcohol y cannabis no, pero el vapeo de nicotina es una cosa muy loca entre los adolescentes, ¿vale? Creció como un 27,3% entre estudiantes del 12º grado y que usando los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y luego otras sustancias en crecimiento que me parecen interesantísimas es el uso de la ketamina y de los psicodélicos, que es verdad que ha aumentado entre los adultos jóvenes, pero sigue siendo bastante menos frecuente que el alcohol y el cannabis, ¿vale? Entonces quiero un poco profundizar en ciertos aspectos, ¿no? Que pueden ser parte de esta tendencia, ¿bien? Entonces, hay que plantearse primero que todo una pregunta, ¿no? Y es ¿por qué? O sea, ¿por qué esto está pasando, ¿no? Y aquí te voy a contar alguna cosa. El cambio en la percepción de los riesgos y la salud mental, ¿vale? Esto es fundamental porque a nosotros como generación, bueno, por lo menos la mía, nos cuesta entender a la que viene y los que antes que nosotros también les cuesta entender la nuestra y así todo el rato. Y hay muchos factores que afectan a una generación, ¿vale? Y esta generación Z, ¿vale? Está muy preocupada de su salud mental. Tienen muchísima información a su disposición y están como mucho más advertidos de los peligros de tener una mala salud mental, ¿vale? La ansiedad y la depresión son muy comunes y muchos jóvenes han tomado conciencia de que el alcohol y el cannabis pues afectan
a su bienestar, ¿no? O psicológico. Así que eso puede ser un tema. También es verdad que se ha difundido muchísima información y la que falta de los efectos que produce el cannabis en el desarrollo cerebral de los adolescentes y quizá tiene una percepción de mayor riesgo, ¿no? Entonces eso también puede estar afectando positivamente, ¿no? a esto, que ojalá lo hubiésemos sabido nosotros cuando éramos jóvenes. Y luego también son más propensos a buscar como alternativas que no tengan que ver con estados alterados de conciencia o con cogerse una borrachera, básicamente, como puede ser la meditación y la terapia y la psicodelia también incluso controlada, tipo rollo microdosis o así, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que esto es el temazo. La presión social, ¿no? Porque cuando por lo menos yo era adolescente había una presión social para consumir alcohol, tabaco, lo que fuera, bastante fuerte. Era una cuestión de pertenencia. Si no fumabas o no bebías, eras una persona rara con un potencial muy alto de ser pues, totalmente apartada, ¿no? del grupo. Entonces, claro, en los 80 y los 90 estaba el alcohol y el tabaco, como sigue pasando hoy día en España, está muy asociada a la socialización. Entonces, en cambio, la generación Z pues socializa a través de entornos digitales. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú de pertenecer bebiendo o fumando si estás en tu casa, ¿sabes? Con el ordenador o con el móvil. Entonces, a lo mejor no tienen tanta presión como teníamos nosotros, ¿no? Luego, por ejemplo, en Estados Unidos es cierto que hay una tendencia que no sé si la veremos que la exporten a Europa. La verdad, yo no la veo mucho todavía, pero es el Dry January que es tan famoso, ¿no? Que en enero es como, venga, te planteamos el reto social de no consumir alcohol en todo el mes, ¿no? Y bueno, pues la promoción de la sobriedad está teniendo bastante auge en todos los medios, ¿no? Y como que buscan también cuidarse más, ¿no? Es como no caer en los errores de las generaciones previas, ¿no? Están muy informados, ¿no? Y eso es muy positivo para muchas cosas, pero, claro, hay otras cosas. También piensa que el cannabis en Estados Unidos es legal en muchos estados. Es verdad que para los menores de edad es muy difícil, salvo que haya la figura tradicional del camello o del dealer, sigue siendo pues, difícil de obtener y sobre todo pues, cada vez hay menos, en teoría, mercado negro. Entonces pues tienes que pasar por el dispensario y tal, y entonces a menores no le venden. En cambio, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos y lo del vapear y tal, pues están muy al alcance de todo el mundo porque es legal. Es legal y es menos detectable, vamos a decirlo así. También es cierto que hay derivados del cannabis, como el delta 8, que es un derivado que es THC, pero es uno de los cannabinoides de la planta, que se extrae desde el cáñamo y está bajo la normativa en Estados Unidos del Farm Bill, que básicamente es de cultivos, como si fuera de granjitas. Entonces, no tiene nada que ver con una legislación federal que supone lo que se está pidiendo ahora, que es, quitar de la categoría dañina que está todavía considerado el cannabis en el acto de la ONU, pues le quiere sacar de ahí. Entonces, pues como está regulado por otra legislación, pues hay mucho acceso también a vaporizadores de estos de vapear, de líquidos y liquids de cannabis, ¿no? Entonces eso también favorece un consumo, digamos, como más específico. Y también hay una parte que es por la que yo quise empezar a grabar este episodio, que es la razón que yo veo más viable. Pero hay también otros factores que por eso los he traído todos, pero esta es como mi opinión, ¿no? Para mi generación o las anteriores, consumir cannabis o alcohol inclusive era un acto de rebelión, ¿no? Y un poco de ser el tío guay o una tía guay, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si ahora las drogas que antes eran como tabú de repente se normalizan y tu padre y tu abuelo y tu vecina están fumando cannabis, a ti no te interesa, o sea, es como, a mí no me está diciendo esto nada, ¿sabes? No me supone un reto, no voy a demostrar mi rebeldía porque estoy viendo que es accesible y que lo fuman o lo consumen los mayores. Entonces yo no quiero ser del grupo ese de personas mayores que no se parecen a mí y ni no me entienden, ¿vale?
Entonces se quieren diferenciar. O sea, además hay una pelea que yo no paro de ver en redes entre generación Z y millennials que digo, pero señor mío, o sea, ¿qué manía tenemos los humanos de ahondar en las diferencias y no en lo que nos une? De verdad, es una cosa que me fascina, ¿no? Entonces, nuestras generaciones están también normalizándolo, pero ellos que es como cualquier cosa que tenga que ver con los millennials o los boomers, ellos se van al otro lado. Y que me parece muy bien, que es un acto de rebeldía muy normal en una generación, digamos, emergente. Es totalmente normal, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas consumen y por qué? Bueno, pues el vapeo, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues que crece entre adolescentes, el marketing es muy agresivo y se propicia mucho que las adolescentes, fumen y pues eso. De hecho, hay un documental muy interesante en Netflix sobre esta empresa, no me acuerdo el nombre, que se hizo muy famosa y que el marketing fue súper agresivo y se metió en un mogollón de problemas, ¿no? De vapeadores de estos de nicotina, ¿no? Hicieron un marketing muy agresivo y, claro, su objetivo eran gente muy joven y, claro, pues ahora hay una epidemia de enfermedades pulmonares gracias al abuso del vapeo que flipa, ¿sabes? Entonces, bueno, esa es una movida. Y luego hay otra cosa, una tendencia muy interesante, porque aquí no la veremos en Europa por el momento, que yo la conozco además de primera mano porque tengo clientes que producen este tipo de productos, que son bebidas con THC, ¿vale? Pues en diferentes miligramos, ¿vale? Para que sea, pues eso, que no te pegue una hostia muy, muy fuerte. Y entonces eso también está haciendo que el consumo de alcohol se reduzca, porque tienes una bebida que además de que sabe muy rica y tal, pues te genera como un efectillo así y encima con las ventajas de que si no abusas, como siempre, la resaca es muy poco probable, ¿vale? Entonces eso tiene como mucho atractivo, ¿no? Para la gente joven y para los millennials, que bueno, antes se usa mucho, bueno, lo habrás visto mil veces en series y en películas, ¿no? Lo de, la copita de vino, ¿no? El ama de casa o la mamá, ¿no? De quiero tomarme mi copa de vino, mi rosé, mi no sé qué. Bueno, pues ahora hay una tendencia tremenda, ¿no? A moverse porque ahora ya están obligados en muchos lugares y en Estados Unidos acaba de salir un nuevo estudio y que está solicitando que se marque el alcohol como una sustancia cancerígena. Pues claro, o sea, ahora ya que se sabe, que está más que estudiado, que el alcohol tiene una relación directa con propiciar el cáncer, pues ahora se va a tener que marcar cómo se marcan las cajetillas de tabaco. Entonces esto pues ha asustado mucho a la gente y se están moviendo a otras opciones que les permitan pues ese pequeño, no sé, sensación o efecto, no lo sé, pero que no sean tan dañinas, ¿no? Entonces se están moviendo ahí y la gente joven pues también, ¿no? Y curiosamente también, y fíjate lo peculiar que puede ser esta tendencia, ¿no? Se están moviendo la gente muy joven hacia la ketamina, ¿no? Y otro consumo de psicodélicos y demás, pero sobre todo la ketamina, ¿no? Aunque sigue siendo bastante bajo, pues yo no paro de ver series donde se nombra que la gente muy jovencita, tipo en series como Euphoria y demás, que se ponen hasta las tetas de ketamina. Pues eso es una realidad, ¿sabes? Que es verdad que hay gente que es más consciente, ¿no? Y con toda la información que hay disponible, pues a lo mejor tiran más por la psilocibina o tiran por el LSD, bueno, pero la ketamina, desde luego, está ahí y muy presente entre los adolescentes. No digo en Europa, ¿vale? Digo en Estados Unidos. En Europa también, pero con menos frecuencia, desde luego. Lo que sí que tenemos más frecuencia en Europa, pero que también pasa en Estados Unidos, es el TUSI o la cocaína rosa, que de cocaína no tiene nada, ¿vale? No tiene nada. Que es una mezcla de MDMA, ketamina y otro tipo de compuestos sintéticos que puede haber como de todo ahí, de todo. O sea, se ha hecho análisis y hay de todo ahí dentro. Entonces, bueno, han hecho un cóctelcito muy de su generación y ahí lo llevan. Entonces, claro, yo aquí, con toda esta información, pues ahí se están viendo unas tendencias clarísimas, ¿no? Y bueno, habría que ver también en otras generaciones, ¿no? Y los adultos qué sustancias, digamos, se siguen consumiendo de máximo auge. Y sabemos que es el alcohol y seguirá siendo el alcohol. Y sobre todo en España tenemos una cosa que es tremenda. Y yo hace 7, 8 años que no bebo.
Y esto es una cosa que de verdad no sé qué opináis vosotros y vosotras, pero el que no bebe tiene un estigma ya encima que es muy pesado. La gente es muy pesada. La gente, no sé si ha pasado, pero es muy pesada. De verdad, que yo no beba no debe suponerte a ti un problema que tú que bebes, porque yo no te estoy diciendo que no bebas. Yo estoy diciendo que yo no bebo y que me deje tranquila, ¿vale? Entonces, si no es eso, es el juicio del camarero o camarera cuando le dice, mira, ponme un vaso de agua. ¿Cómo va a ser un vaso de agua? Te vas a un bar, pero como una cervecita o no sé, que no, un vaso de agua. Joder, qué sosa. Pues chicos, de verdad, ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos con las personas que deciden voluntariamente no beber? ¿Por qué? O sea, y puede haber millones de razones, pero la que normalmente la gente asocia, y sobre todo si eres mujer, es que estás embarazada. Y es como, es que no tengo por qué estar embarazada para no querer beber, que no quiero beber alcohol. Y luego la presión de grupo, que luego digo, o sea, que sí, mujer, bébete una, que no va a pasar nada, pero y tú ponte, por caso, que me lo diga una persona desconocida, todavía vale, porque no sabe nada de mí, pero tú ponte por caso que yo sea una persona alcohólica o que estoy en rehabilitación por alcoholismo y yo pido un vaso de agua y me encuentro con esta barrera social. Y con este sermón, el sermón continuo de no, ¿y por qué no bebes? ¿Y por qué tal? Y que me dejes tranquila, que me dejes en paz. Que creo que cada cual debería poder tomar sus decisiones sin que la gente le juzgue. Y al final, la realidad de todo esto es que hace la gente de espejo, ¿vale? Porque tú no quieres beber y entonces la gente se siente mal y se restringe a la hora de beber. Porque cuando hay un sobrio en un grupo de borrachos, está con todas sus capacidades intactas y se va a acordar de todas las mierdas que dice todo el mundo y de las burradas que hacen los demás. Y eso genera mucha incomodidad en ciertos círculos donde beber alcohol de manera extrema es como común, ¿no? Entonces, claro, en muchos casos es beneficioso porque tienen un conductor designado para que les lleve para acá y para allá, que es muy interesante, ¿no? Ahí sí, ahí no pasa nada, bebe agüita, ¿no? Pero en general nos encontramos con mucho estigma, ¿no? Y mucha pelea social de ay, ¿por qué no bebes alcohol? Y ya tienen que preguntar, ¿por qué no bebes? Pues que no me da la gana. Y porque no te tengo que estar dando explicaciones, mayormente. Y lo mismo con cualquier otra cosa. ¿Por qué no? Es que nadie viene a mí a decirme por qué no fuma. Es que no tiene sentido. O voy yo a cuestionar a un fumador, ¿por qué fuma? Fuma lo que te dé la gana. Tú sabes ya. O sea, hoy día, como bien decíamos, de estas generaciones nuevas, ¿no? De los jovencitos y demás, esta generación viene altamente informada, tienen acceso a muchísima información, ¿no? Entonces, a pesar de que podamos ver un retroceso en algunas cosas, en esto están muy informados. Entonces, pues lo mismo, o sea, tú sabes, tú tienes la información, tú ves la etiqueta en el paquete de tabaco, ves las fotos esas horrorosas de cánceres y cosas horrorosas en la salud de las personas. Y tú sigues fumando, ole tú, si yo es que, vamos, ¿qué te puedo decir? O sea, es tu vida. Es tu vida, es tu cuerpo. Y eso es una de las cosas que ya sabéis que yo defiendo desde este podcast, ¿no? Que al final es que sea la libertad de cada cual de escoger a poder ser, pues eso, con educación, con información, las mejores decisiones para ti. Y que también a lo mejor preguntarte el por qué consumes ciertas cosas y por qué pasaría si no las consumes o si no las consumes de esa manera o en esos contextos o con estas personas. Si lo harías de otra manera, ¿cómo sería? ¿No? Es simplemente como despertar un poquito de espíritu crítico sin cuestionar las decisiones totalmente libres de los demás. Y de verdad, se ve que cuesta muchísimo entender esto. Si pudiéramos todos hacer un ejercicio de reflexión y entender que nosotros queremos hacer las cosas que queremos hacer porque las queremos hacer y no quisiéramos encontrarnos con discusiones totalmente estériles con los demás, pues lo suyo es no intentar hacer lo mismo con otros. O sea, si tú quieres que no te lo hagan a ti, no lo hagas a los demás, ¿vale? Entonces, lo del alcohol, clave, y lo del cannabis, yo estoy 100% segura de que como ahora es una sustancia que es muy amable, depende de qué contextos y depende de qué consumo, y sobre todo en adultos, y que ahora es legal en muchos sitios y que se ha desmitificado y cada vez es una cosa como más común, pues las generaciones más jóvenes no quieren asociarse con eso porque eso es como decíamos, de pureta, ¿sabes? De gente mayor. Eso, ¿para qué? Eso no me interesa a mí. Yo soy mucho más sofisticado que esa gente, ¿no? Entonces, me parece súper interesante revisar esto. Además, creo que también voy a meterlo ya en este episodio, ¿por qué no?
creo que es interesantísimo. Yo no tengo hijos ni tengo intención de tenerlos, pero los que tienen hijos y que escucháis el podcast, me parece muy interesante que valoréis toda esta información y que tengáis conversaciones con vuestros hijos y vuestras hijas sobre estas cosas que se hablan aquí, ¿no? Y que no lo tratéis como un tema tabú, porque cuanto más tabú y cuanto menos se trate, cuanto más miedos tengan de hablar ciertas cosas, pues peor va a ser, ¿vale? Entonces, a veces inclusive, si lo consideráis, compartir algún episodio con un adolescente, de verdad, tienen capacidad para entender las cosas y entender que no es una invitación a consumir de manera loca y a vivir drogado todo el día. No, es a usar la cabeza y entender cuándo y cómo y por qué es conveniente, ¿no?, el uso razonable de sustancias. Esto ha pasado toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad hemos consumido sustancias que nos han alterado la conciencia, ya sea el alcohol, o cualquier otra cosa, ¿vale? Como están las setas, como están otras sustancias, ¿no? En la naturaleza, inclusive los sapos y toda la vaina. Y esto se sabe. Y se ha consumido el peyote y todas las cosas. Bueno, pues se sabía y se usaban y además estaban en la farmacopea, es decir, se usaban con un objetivo medicinal y de sanación. Entonces, el que nosotros nos hemos ido alejando porque a los políticos les ha interesado que estas sustancias que nos despiertan y que nos hacen estar más en conexión con nosotros mismos y con las cosas que realmente importan, y que las ilegalicen, pues tiene sentido que tengamos una conversación abierta, como pasa con otros temas también delicados como el sexo sin protección, como tantísimos temas que ojalá en mi casa se hubiesen tratado de otra manera. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo en mi casa, el discurso que recibí de mis padres es que las drogas iban a acabar conmigo si yo me acercaba mínimamente a cualquier cosa, iba a acabar viviendo debajo de un puente y que iba a ser un despojo de la sociedad. Y esa es la lectura que yo viví, ¿no? La que yo recibí, la educación que recibí, que no puedo juzgar a mis padres porque estaban en un contexto determinado donde había mucha información de lo malo que hacían las sustancias, había también, eran los 80 además, pues una crisis tremenda de la heroína, ¿no? Y había mucha gente enganchada con muchos problemas, ¿no? Entonces, el problema ha sido que se han metido en el mismo saco todas las sustancias. Da igual su digamos, índice de adicción o su toxicidad, ¿no? Entonces se han metido todos en el mismo saco y todo es malo. Y no, la realidad es que no todo es malo ni todo es bueno. Entonces hay que tener sentido común y trasladar esta información a nuestros hijos o las personas estas personitas que vienen detrás y que van a estar en el mundo, creo que se lo merecen. Creo que tendríamos que cambiar las tendencias de lo que vivimos nosotros como generación y tratar a las nuevas generaciones con un respeto que no se nos dio a nosotros como si no entendiéramos nada, ¿sabes? Y de hecho me ha condicionado mucho esa educación para bien en muchas cosas y para mal también. Me he limitado mucho durante mi vida y he seguido tratando temas tabú y durante mucho tiempo juzgué, pero muy fuerte, a las personas que consumían cualquier tipo de sustancia. Por supuesto, luego, dentro del consumo hay un gradiente, ¿no?, de posibilidades, ¿no? Que es que está el que abusa y el que la consume puntualmente y hace un uso pues medio razonable de ello. ¿Y por qué no? Hasta las sustancias adictivas, que lo decía Escogotado, pues él las consumía y nunca se convirtió en un adicto. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que era un ser de otro planeta y que tenía...? No, simplemente que las usaba con cabeza y decía, bueno, pues me apetece esto y ya está. Y mañana, pues no, ni pasado ni el otro. Y a lo mejor dentro de 6 meses, pues le daba. Insisto, sin haberle conocido personalmente ni saber sus hábitos de consumo, vaya, pero que sí lo ha dicho en entrevistas y lo ha dicho abiertamente en sus libros y demás, ¿no? Que él conocía la sustancia y nunca se volvió adicto. Bueno, pues ya está. Y lo ha dicho que consumió heroína y que otro tipo de sustancias también, y todo bien. ¿Eso qué significa? ¿Que todo es para acabar mal? No, hay personas que de verdad tienen una enfermedad y la adicción es una enfermedad, da igual a qué sustancia, da igual a qué estimulante, porque puede ser las redes sociales, puede ser el móvil, puede ser el sexo, puede ser el azúcar, puede ser la comida. No tiene que ver necesariamente con una sustancia, ya hemos hablado muchas veces en este podcast, ¿no?
de cómo funciona el sistema de recompensas del cerebro y cómo de fácil es para ciertas personas que tienen cierta predisposición genética y otras en ciertos contextos socioeconómicos a caer en patrones de adicción. Entonces, creo que es importante compartir esta información, informarse primero uno, estar claro con lo que queremos transmitir y tener conversaciones con los chavales es fundamental. Y tratar esto con normalidad. Cuanto más normalidad le das, que mucha gente piensa, es que si lo hablo, estoy como invitando a que lo haga. No son tontos. No son tontos. Y eso es uno de los prejuicios, ¿no?, que se suele tener con los adolescentes, que son tontos. No son tontos, son bastante listos. Y estas generaciones además vienen muy preparadas. Entonces, no hay que menospreciar a la gente joven. Creo que hay que tratarla como potenciales adultos y tratar de razonar con ellos. Obviamente, tienen otras circunstancias, ya sabemos que las hormonas y que su cerebro no está terminado de formar y que hay muchas cosas que les afectan a cómo ven el mundo, ¿vale? Y que pueden meter la pata, por supuesto que la van a meter, pero para eso estamos ahí, ¿no? La sociedad, para acompañarles, ¿no? Y darles apoyo y darles la información que necesitan y que entender que pueden meter la pata, pero que eso no significa que vayan a estar, pues eso, en un juicio constante por haber metido la pata una vez, ¿no? Entonces, bueno, eso te quería dejar, ¿no? De este speech un poco, pues eso, hablando de cómo nos afecta la información y cómo vienen las nuevas generaciones con el consumo, ¿no?, de ciertas sustancias. Nada, me encantaría saber tu opinión. Ya sabes que puedes dejar tus comentarios si escuchas el podcast en Spotify. Por favor, comparte, porque compartir es vivir y este podcast, cuanto más a más gente llegue, mejor. Porque ya sabemos que lo que estamos buscando aquí es lo único que es de verdad, el único objetivo es la divulgación, la información y la educación y reducir riesgos en la toma de sustancias. Además, ya sabes que puedes escribirme por correo, me puedes mandar un email a hola@mujerspsicodélicas.com, me puedes escribir un mensaje directo también por Instagram en Mujeres Psicodélicas. Y ¿qué más cosas? Está el grupo de Telegram asociado al podcast. Ahí la gente participa mucho y se comentan cosas súper interesantes. Hay gente muy top dentro del grupo que la verdad que ayuda mucho en la gestión, que ya sabéis, yo insisto que estoy yo solica por aquí y me ayudan bastante. Este camino del podcaster es un poco solitario y me cuesta, pues el feedback siempre es bienvenido, de verdad. O sea, cuando dejáis un comentario en el podcast, en YouTube o me mandáis un mail, de verdad no sabéis la ilusión que me hace, porque yo veo los números, pero los números son números, no son personas. Entonces, cuando me descubrís quiénes sois, pues me hace mucha ilusión. Entonces, cuando entres al grupo, recuerda que es muy importante presentarte, ¿vale? Decirnos quién eres, de dónde escribes, qué te une a la psicodelia y qué esperas aprender del grupo. Pues no sé, ese tipo de cosas son muy, muy, muy importantes para mí. Y recuerda además que Alquimia Web, nos patrocina a todos los oyentes y a mí el podcast. Y que con un código que se llama MPsicodélicas puedes comprar tus setitas, puedes comprar tus semillitas y puedes plantar tus cositas con un 5% de descuento. Toma ya, ahí te lo dejo. Psicodélicas. Y nada más, ¿qué más te puedo contar? Si yo aquí hablando me entusiasmo y me vengo arriba. Que muchas gracias por escucharlo, que compartir, lo dicho, el episodio me va a ayudar mucho y que me encantaría escuchar tu feedback siempre que quieras y escucha el disclaimer al final del episodio porque vuelvo a insistir que esto tiene un fin educativo y de información y no de, pues eso, animarte a que consuma ninguna sustancia realmente. Así que nada, te emplazo a que me escuches en el siguiente episodio y sé muy feliz, que la vida es muy corta. Besito, hasta luego. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.